Hola, muy buenas, soy Ramsés Cabrera y les doy la bienvenida a un nuevo videoblog donde tratamos distintas claves con las cuales tienes oportunidad de desarrollar toda empresa que quieras realizar también a través de tu desarrollo profesional. Recientemente está habiendo bastantes comentarios muy soliviantados a raíz de las diferentes polémicas que están surgiendo en el mundo de la traducción. Entre ellas está la posibilidad de, ¿qué hacemos ante el empeoramiento de ciertas condiciones de trabajo en el mundo de la traducción audiovisual? Ha habido mucha controversia a través de el abaratamiento de precios que está imponiendo, o al menos empujando, sobre todo en las colaboraciones con Netflix. Estuvo también toda la polémica acerca de Squid Game, el juego de calamar. Y entonces hay mucha gente que se está planteando, oye, hay solamente tres posibilidades. Una, marcharse del sector. Dos, someterse a esas condiciones que impone o que tratan de imponer determinados actores importantes de peso en el sector, o directamente hacer una especie de agrupación colectiva y suponer que de ahí vamos a obtener algo mejor. Esas tres posibilidades directamente marcan que desde donde se piensa es desde los paradigmas imperantes. ¿Qué son los paradigmas imperantes? En el caso actual que estamos tratando, hay dos principalmente. Uno, política, y dos, economía. ¿Qué significa eso? Si tú piensas con los conceptos que te dan los paradigmas actuales acerca de política y economía, a donde vas a llegar es a donde esos paradigmas quieren que llegues. Esto significa, por caso, si lo que se piensa en todo caso es que, hay que someterse a las condiciones económicas que imponga el otro, entonces eso es un paradigma de donde tú le estás dando poder al otro externo. Si lo que piensas es que directamente hay que largarse del sector, directamente es rendirse ante cada dificultad que surja en el camino. Y si por esa línea de pensamiento vamos a ir, directamente a donde lleva es a muerte en todo. Porque básicamente siempre que vayas a encontrar determinado obstáculo impuesto o entramado por vía de que sea otro que quiere imponer una serie de condiciones que no son las que tú quieres, y si lo que vas a hacer entonces ante eso es directamente lárgate de la vida. Es a donde lleva precisamente esa línea de pensamiento. Y tercero, que es la más civilina porque aparenta que es una solución y al ego le puede gustar bastante, es, pues entonces nos aunamos todos y haciendo la revolución vamos a conseguir que el otro afuera cambie. Eso es política también. Y recordemos, detrás de toda gran, entre comillas, política, gran revolución política, es que ya se ha aprobado cada una de esas cuestiones. Y en todos los casos, el problema sigue sin haber sido resuelto. A punto tal de que hemos tenido revolución francesa, revolución cubana, revolución en otros países, e igualmente seguimos teniendo la misma problemática de qué hacemos ante la situación donde un supuesto poderoso quiere imponer una serie de cuestiones que no son las que cada quien queremos. Ha habido gente que ha enseñado a hacer ante eso. Cuando Jesús tuvo que hacer lo que él quiso hacer, también se las tuvo que lidiar ante qué pasa con los romanos. Era una situación de revolución política demandada por parte del pueblo judío, perfectamente clara. Y sin embargo, lo que Jesús propuso, no fue un tema de vamos a hacer revolución política. ¿Qué es lo que propuso? Propuso un camino de desarrollo espiritual. ¿Ves? Ya estamos hablando aquí de, ante todas esas circunstancias que estás encontrando afuera, ¿qué es lo que pasa en tu mundo interior que encontraste esas circunstancias? Porque hay otras personas que en las mismas situaciones logran atravesar y logran llegar a donde quieren. Sin embargo, ¿por qué tú no? Esa es la pregunta principal que se hace toda persona que quiera interesarse en lo espiritual. Y lo espiritual es la clave también desde la cual generar también, por ejemplo, tu propia empresa. Es una de las cuestiones que cada vez está viéndose que es más necesaria y que no todo el mundo se da cuenta.
Lo espiritual no es algo, digamos, de hacer rituales o hacer una cuestión, digamos, religiosa. De que tengas que abrazar, ponerte a abrazar árboles o hacer dietas. No tiene algo que ver con eso. Y también es cierto que hasta en los mismos escritos originarios está indicado que toda persona que se interese en su camino espiritual por interesarse en sí mismo, también logra en lo material lo que quiera lograr. Esta misma también la historia de Salomón, donde en sus experiencias sutiles se le llegó a enseñar también, oye, por tú interesarte en lo espiritual, es que entonces también vas a tener éxito como rey. No es al revés. No es que, si me intereso en, digamos, en mi empresa, ya en toda mi vida me va a ir bien. No es eso lo que enseña lo espiritual. Lo que enseña lo espiritual es, interésate en lo espiritual y entonces vas a tener posibilidad de atravesar también esos obstáculos. Por ejemplo, ¿qué es lo que vas a hacer ante, como lo decía, la empresa I1 que dice, vamos a abaratar precios por pensamiento económico de que por abaratar precios vamos a conseguir más ganancias para nosotros y entonces a los demás que les frían 3 espárragos? ¿En qué consiste entonces interesarte en lo espiritual? Para que entonces con eso logres generar soluciones particulares. Esta es una de las cuestiones que a más de una persona del sector puede ser que les cuesta un poco. Aunque digamos haya que hacer también, y se pueden aprovechar también los movimientos grupales, tu realidad depende de ti. Hasta donde llegue tu realidad es hasta donde llegues tú. ¿Quieres cambiar hasta dónde llega tu realidad? Tienes que cambiar primero que todo hasta dónde llegas tú. O sea, interesarte en ti mismo. Y para interesarte en ti mismo tienes que interesarte en lo espiritual. Digámoslo así, es equivalente a. No es tanto una obligación, sino que es equivalente a. Interesarte en ti mismo igual interesarte en lo espiritual. Si lo logras, si haces ese camino, entonces también logras atravesar los obstáculos. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, ¿por qué entramaste primero que todo que te afecta la situación de IU? Si das respuesta a ese motivo, ¿qué significa la respuesta? Atravesarlo. Atravesar el motivo por el cual encontraste que ahora mismo tu realidad pasa a depender del poderoso de turno. ¿Por qué pasa a depender del poderoso de turno? Porque le diste tú el poder al poderoso de turno. Y esto no es un estribillo. Esto significa que si desde donde piensas es que lo que tienes que hacer es cambiar al otro, le estás dando poder. Desde ese pensamiento ya le está dando poder al otro. Ahora, ese pensamiento viene de una serie de dichos que te fueron dichos a ti también, que le fueron dichos a toda la sociedad, de que, para cambiar tu vida, para que tu vida esté bien, dependes de lo general. Eso es política. Ahí ya tenemos, como decíamos antes, el segundo paradigma de los dos que ahora mismo están más en juego en esa situación. ¿Qué es lo que pasa también? Que cuanto más das entrada a los paradigmas imperantes, los otros, digamos así, entran también y tratan de infectar. ¿Qué significa esto? Los otros dos paradigmas son religión y ciencia. Y claro, empiezas a pretender que lo que tienes que hacer es estudiar más, o que tienes que saber una respuesta, o que tienes que saber una solución, o por otra. A fin de cuentas, todas esas cuestiones son creencias. Creer que lo que va a cambiar la situación es que de repente se vea en una situación donde le impongan cuáles son los precios que tiene que pagar a la gente. Todas esas cuestiones son creencias, son religión. Ahora, existe un camino espiritual que te enseña a, ¿tú quieres generar una realidad concreta tuya propia? Eso entonces es un camino tuyo, no depende de las circunstancias exteriores. Aun cuando las circunstancias exteriores también tengan que ser tenidas en cuenta. Pero como decíamos antes, hasta donde llegues tú es lo que determinará hasta dónde va a llegar tu realidad. Y para entonces hacer ese camino, lo primero que todo es ubicar algo que he puesto a prueba también personalmente en muchos casos así y que generalmente no es tenido en cuenta. ¿Qué es lo que quieres generar tú? La gente se pasa ahora mismo discutiendo, principalmente los traductores, de
qué mal que la empresa de turno esté haciendo tal cuestión, entonces lo que tenemos que hacer es cambiar al otro, uy, qué mal estamos, uy, que voy a tener que salirme de la profesión. Todo eso en realidad es centrarse en lo que no. Sin embargo, no hay un solo momento donde la gente diga, bueno, entonces lo que yo quiero generar para mí es tal, 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 tal. El paso adelante de poner en palabra lo que sí quieras hacer de entrada es doble. Uno, porque no le rindes tu energía a lo que no quieres. Cuando te pones a pensar todo el rato qué mal está la situación, qué mal están las empresas, todo eso es darle energía al otro. Segundo, dentro de una lista enorme de momentos donde le estás dando el poder al otro. Tanto que te quejas del poderoso afuera, si es que le das el poder al otro todo el tiempo, entonces lo que encuentras es lo que generas desde ti. El problema no está afuera, el problema de lo que te pasa a ti está en ti, no está en lo exterior. En todo caso, lo exterior es una sucursal externa de eso. Decía entonces, el paso es doble. Estás poniendo, primero que todo, tu energía en lo que tú sí quieres, en lo que te conviene a ti, en lo que te conviene a ti porque es lo que tú quieres, y a la vez estás haciendo un paso súper importante, que es pasar de ideas a palabras. Eso de entrada es un camino donde también tienes que poner en juego la traducción y donde vas a darte cuenta de que lo que tratas de nombrar no es lo que inicialmente tenías en idea. Esa división automática donde, el camino entero que es necesario realizar para lograr poner en palabras lo que tienes en ideas. Ese camino es gigantesco y la gente directamente no tiene idea de que haya que hacerlo. Ese camino es el que abre la espiritualidad, no porque se mantenga simplemente en un terreno de afirmaciones, que esas cuestiones New Age no tienen algo que ver con lo espiritual. No, es un camino donde tienes oportunidad de descubrir, develar, recorrer, oye, ¿qué es lo que pasa? Que cuando quiero nombrar qué es lo que quiero hacer, me pongo a nombrar los problemas, me pongo a nombrar cuestiones que son ideas, que no tienen referente, que son totalmente oscuras, que no son conmensurables. ¿De dónde viene esa división de fuerzas? Depende de la afuera, no, porque estamos hablando ahora mismo de yo aquí, tú aquí en tu casa. Cada quien de nosotros que estamos viendo y escuchando este vídeo no tiene algo que ver con qué es lo que está pasando allá afuera con ello, no. Es una división de fuerzas que está en ti. Aprender cuáles son las claves de esa división de fuerzas. Y entonces, disolver el problema único por el cual esa división de fuerzas es producida dentro de ti y no la decides tú. Es con lo cual entonces, también en el exterior vas a tener oportunidad de, cuando amenace con dividirse las fuerzas afuera, tú vas a tener las claves de antemano con que aunar esas fuerzas hacia donde tú quieres. Y entonces los que parece que son obstáculos, los aprenderás a sortear, los aprenderás a usar, más importante también. Aprenderás a discurrir por caminos que no son los que lo social piensa que son los que tienen que discurrir. Y recordemos, esos caminos que lo social propone, vamos a hacer sindicato, vamos a hacer movimiento, vamos a hacer revolución, a donde llevan es a donde está la humanidad hoy en día. Y el estado de la humanidad no es lo que la humanidad quiere hoy en día. Está cada vez peor, cada vez más violenta, cada vez más agresiva, cada vez más contaminando el planeta, cada vez más choques ideológicos. Y choques ideológicos ni siquiera en un estilo de debate, sino directamente amenazas, peleas, controversias generadas por orgullos, por egos. Eso no es lo que la humanidad dice que quiere. Eso es lo que genera, o mejor dicho, es lo generado por los 4 paradigmas imperantes. El paradigma de la espiritualidad es con lo cual generas también la empresa que quieras generar, porque primero generas toda tu vida, porque te interesas en tu vida, porque te interesas en ti. Ahí está la clave. ¿Cuáles son los detalles de toda, digamos, esa riqueza de camino? Son las que continuamos recorriendo también a través de este videoblog. Muchísimas gracias y estamos en contacto.